una advertencia para gente de fe. Leo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice el texto así: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es la acción de llamar la atención sobre algo. También aconsejar, prevenir de. Así, cuando alguien le hace a usted una advertencia, pretende prevenirle acerca de una particularidad cierta de algo que está a punto de ocurrir. La advertencia es algo así como una señalética en la vía, que se advierte de un peligro, de una amenaza o un grave riesgo, y que por lo tanto el avisado tome las debidas precauciones. La vía, permítame decirlo de este modo, la vía a la vida eterna tiene advertencias a las que nos enfrentamos día a día y momento a momento. Por eso, enfrentándonos a una seria advertencia, dice así: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La primera frase de esta escritura, temamos pues, que equivaldría a por lo tanto, invitándonos a mirar el pasado. La narrativa está tomada del Salmo 95, resumido en el capítulo 3 de este capítulo, de este libro, del verso 16 al 19, que dice así: ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, dice el escritor, que no pudieron entrar solo por una causa, a causa de incredulidad. Amigos, esto pone en alerta a los creyentes que leen esta epístola, es decir, a nosotros, a usted y a mí. La advertencia
puede resumirse en 3 adjetivos. Le reitero, esta advertencia la podemos resumir en 3 adjetivos. ¿Cuáles son? Temor, promesa y fracaso. El primer adjetivo es temor. El escritor es un visionario que con gran objetividad y preocupación nos expone con muchísima apertura el peligro, escúcheme, de ese aparente bienestar espiritual en el que podríamos caer o estar cayendo. Este visionario escritor que, cual pastor con suma preocupación, advierte, no quiere ver caer ni una sola de sus ovejas. Quiere que los miembros de la iglesia que pastorea no caigan, escúcheme, no caigan en el mismo pecado. ¿Cuál pecado? En el mismo pecado de incredulidad que se vieron sumidos los israelitas, por cuya causa, así, sin más que otra cosa, murieron en el desierto. El escritor es un pastor que vigila, cuidando cada una de las ovejas de su rebaño. Pero el pastor, pienso, no es el único en la iglesia que debe cuidar a los miembros de la congregación. Exhorta a todo lector de esta epístola a preocuparse también celosamente o muy celosamente en el mutuo cuidado. Considere lo que dice. Temamos pues. El cuidado es compartido por todos los miembros del cuerpo de la iglesia, puesto que son personas con sensibilidad, responsables por el bienestar de toda la iglesia, el uno por el otro. Preocuparse por la propia salvación, sí, es urgente. Orar por el prójimo es digno de alabanza, pero esforzarse por el consejo oportuno para salvación de toda la iglesia en el cuidado de la fe es de extremo valor. ¿Cuántos, yo hago esta pregunta, cuántos nos preocupamos por la fe de los demás cristianos? Hagámoslo con temor. El segundo adjetivo es promesa. La promesa de Dios siempre está allí, invariable, en todas las épocas, en todas las generaciones, porque Dios es fiel a su palabra. Alguna gente está preguntando, ¿se pierde la salvación? Fíjese lo que dice esta escritura en Hebreos capítulo 6, 18 al 20. ¿Para qué? Por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla segura y firme del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjese, tenemos la certeza que la promesa de Dios es válida aún hoy. No se terminó con los israelitas al entrar en Canaán o en el rechazo que le hicieron al Mesías.
en razón de la certeza que tenemos de que la promesa de Dios permanece todavía, debemos tener cuidado, debemos tener intereses especiales por el crecimiento y desarrollo espiritual de nosotros y de nuestros hermanos cristianos y de nosotros muy celosamente. Esta promesa está vigente y para mí siempre está allí. No se ha terminado o completado, pero a la vez está abierta para usted y para mí. La promesa perderá su significado o solidez solo al fin de los tiempos, cuando el último de los creyentes haya entrado en el reposo de Dios. Hasta tanto, usted y yo, escúcheme, cuidemos de mantener la promesa. El tercer adjetivo es fracaso. ¿Fracaso? ¿Para quién? ¿Para los hebreos en su paso hacia Canaán? ¿Para el rey David que compuso el Salmo 95? ¿Y para quien escribe esta epístola? También para los lectores de esta carta en el sentido primario y para nosotros, aquí y ahora. La promesa de Dios permanece firme y se extiende a lo largo de los siglos y se seguirá extendiendo. Esto no significa que Dios está obligado a cumplir su promesa cuando la fe en el hombre está ausente. Entonces, escúchenme, no es si se pierde o no la salvación. La pregunta es que no te pierdas tú de ella. Cuando el hombre le falta a Dios, al negarse creer en su palabra, Dios transforma la promesa en una amenaza y en una maldición, tal como lo hizo en el peregrinaje de Israel en el desierto. Por eso, temamos. ¿Qué es lo que este visionario escritor quiere que entendamos? Que usted y yo tenemos la promesa de Dios de entrar en su reposo. El reposo ha llegado a tener un significado mucho más valioso que allá en el desierto. Allá significaba enemigos impíos. En la parte espiritual, la libertad de vivir en un país independiente, en armonía con la ley de Dios. Cuando David escribe el Salmo 95, tenía paz por todas las fronteras. Pero en resumidas cuentas, ese reposo, escúcheme, esa paz era interrumpida por el pecado, en rebeldía, en los designios de Dios, y el tal reposo no fue jamás consumado. Y algunos de nosotros, dice, parezcan no haberlo alcanzado. Tal parece que verdaderamente el reposo de Dios está más allá de las fronteras de Canaán, más allá de las latitudes del planeta. Necesitamos urgentemente ver lo que no se ve. Quiero leer el verso 12 del capítulo 3 de esta carta. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos, ¿cuánta gente está apartada de Dios? Hagamos posible lo imposible. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta es la invitación del Señor Jesucristo a todo aquel que está descuidando esta salvación tan grande. He aquí, Él le dice a usted en este momento, he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, ¿estás en la salvación? No preguntes si se pierde, porque no es la salvación, sino el hombre que se pierde de ella. Hagamos tú y yo una oración y vamos, aprovecha esto, reitero. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Digámoselo juntos, tú y yo, en una oración. Amado Padre Celestial, es verdad, yo personalmente he flaqueado. No soy esa persona que está tan animada en la fe y que más parezco no tenerla. Si no estoy animado en esta fe, tampoco estoy animando a los demás. Entonces, no me cuido yo, ni tampoco cuido a los demás. Y he perdido el temor. Y ahora me doy cuenta que hay la posibilidad de que esté caminando fuera del reposo que tú has prometido. Yo en este momento abro mi vida, la puerta de mi vida, y hago la invitación a Jesucristo que venga a mí, cene conmigo y comparta conmigo su propia vida. Amigo, ¿hizo usted la oración? Vamos, no retroceda, tema, siga adelante, que Dios te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre